Este vídeo seguirá la estructura que podéis ver en pantalla. Primero, se hará una breve introducción para presentar el tema. En el cuerpo teórico hablaremos de la definición y tipos de heurísticos, de su aplicación a la psicología y recomendaciones. Finalmente, haremos una conclusión general sobre los heurísticos y juicios probabilísticos. Nadie mejor para ayudarnos a presentar el tema que Jerzy Jerenser, experto en el análisis de la toma de decisiones. ¿Qué es eso de heurística de la cognición? Bien, nuestros descubrimientos apuntan a que la intuición se basa en principios sencillos que ignoran la información y que seleccionan una o dos buenas razones. Esto es lo que se llama regla general o heurística. Una heurística ignora información, y esto es lo que acelera la toma de decisión en la situación adecuada. Fantástico, ¿no? Y basarse solamente en una buena razón es un principio heurístico, pero tiene que ser una buena razón. Y en nuestra vida cotidiana lo que dices es que a menudo nos regimos más por reglas generales que por lo que llamábamos razón. Si cada día tuviéramos que plantearnos todo lo que hacemos, seguramente no daríamos ni una. Llegaríamos tarde a todas partes, no acabaríamos nuestro trabajo y todo sería un caos. Ay, esta mañana tengo la reunión. ¿Podría ponerme este traje? Mejor quizás el otro. Uf, pero tanto mi jefe como los clientes son jóvenes. Entonces, mejor este otro. Mejor me pongo este. Ya llego tarde. Me iré en coche. Aunque a esta hora la verdad es que estará todo colapsado y quizás no encuentre aparcamiento. Y entonces tendré que dar vueltas y vueltas. ¿Y una bici? No. Que llegaré todo sudado a la reunión. ¿Qué te va a caer? Sí, ya lo sé, llego tarde. ¿Qué majas María? Podría invitarla a salir algún día, aunque seguro que no coincidimos en nada. Ponía un tercio del valor del coche. ¿A ti te parece son horas de llegar? Valorar los puntos a favor y en contra de cada elección requiere que invirtamos una gran cantidad de tiempo y de recursos y resulta poco eficaz. ¡Fuera! Una alternativa es conformarnos con cualquier opción o la primera que se nos presenta, sin pararnos a pensar en nada. ¿Qué maja es María? Ay, esta otra, pero qué guapa viene hoy. ¿Esta otra? Oye, ¿qué pasa ahí en la oficina? ¿Qué haces vestido así? ¿Te has mirado al espejo? Aunque, en vista del éxito, tampoco parece funcionar. Y es que el proceso para decidir correctamente no consiste en disponer de una gran cantidad de información, sino en escoger aquello que necesitamos. Esta mañana tengo reunión. Me voy a poner el traje beige con esta corbata. Saber qué es lo mejor en cada momento y en el tiempo adecuado es una garantía para un desenlace feliz. Oye, ¿qué haces esta noche? Nada. ¿Te apetece que vayamos al cine? Claro. Hasta luego. A continuación, describiremos qué es un heurístico y qué tipos hay. Los heurísticos son juicios naturales en los que se baraja las similitudes, representatividad, atribuciones de causalidad y evaluaciones de la disponibilidad de asociaciones y ejemplos. Cabe mencionar que el antónimo de heurístico es el algoritmo, ya que éste tiene en cuenta cada una de las posibilidades a partir de las cuales se puede solucionar un problema. Los tres tipos de heurísticos en los que nos vamos a centrar en este vídeo van a ser los siguientes: heurístico de representatividad, heurístico de disponibilidad y heurístico de ajuste y anclaje. A continuación os presentaremos pequeños vídeos que explican cada uno de ellos con ejemplos claros. Heurístico de representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente.
Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginás joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable, ordenado y muy detallista? ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción. Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Heurístico de disponibilidad. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso, no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Pensá en palabras en español de 4 o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensaste que había más palabras con R en la primera posición, fuiste víctima del principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más palabras en español que tienen la R en la tercera posición. ¿Y por qué nos pasa? Sencillamente porque, al igual que el diccionario, nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica, pensando en la primera letra y no en la tercera. Con lo cual suelen estar más accesibles las palabras que empiezan con R, rama, risa, remo, ruta, que las palabras que tienen la R en la tercera posición, cara, muro, cera, toro. Heurístico de ajuste y anclaje. Por último, tenemos el principio heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo dólares. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes, y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo, cuanto mayores eran los 2 últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto.
Ahora nos centraremos en la aplicabilidad que tienen los heurísticos. Dentro de la psicología clínica será de gran utilidad identificar los heurísticos que usan nuestros pacientes para poder entender sus pensamientos y sus maneras de razonar, y así poder aportarles nueva información que complemente aquella información de la que ya tienen conocimiento, para que así puedan tener diferentes puntos de vista y formas de tratarlas. Dentro de la psicología social, los heurísticos nos van a servir para darnos cuenta de cómo desde pequeños, por los valores que nos otorga nuestra cultura y sociedad, inconscientemente juzgamos a las personas y creamos estereotipos, pudiendo dar lugar a poblaciones discriminadas. Veamos un vídeo de un experimento donde se puede apreciar esto. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. En cuanto a la psicología jurídica, el estudio del heurístico del anclaje hace ver cómo la presunción de inocencia se ve influida por este. Esto es especialmente notable cuando el condenado apela la sentencia, pues la decisión previa culpabilizadora actuaría como ancla para el nuevo juez. A continuación, vamos a destacar recomendaciones respecto a todo lo dicho sobre los juicios probabilísticos y heurísticos que podrían hacer uso los psicólogos para mejorar su trabajo y rendimiento. Utilizar el conocimiento de cómo influyen los heurísticos en la toma de decisiones para explicarle a los pacientes el porqué de su forma de actuar. Si se conoce el porqué, será más fácil que cambien aquellas decisiones disruptivas. No introducir experiencias que hayamos tenido en el pasado en la práctica profesional. Evitar la influencia causa-efecto. Utilizar las tareas de heurísticos como pueden ser la tarea de Linda para detectar posibles problemas sociales. Tener cuidado a la hora de emplear como profesional etiquetas que puedan llevar a un estereotipo clínico, pues podría influir en la forma que tienen los demás de ver y tratar al paciente. Para finalizar este vídeo, comentaremos algunas de las conclusiones a las que hemos llegado. A pesar de que nos podríamos remontar a filósofos como Aristóteles para hablar del origen de los heurísticos, es un campo de estudio nuevo, ya que se ha comenzado a estudiar desde un nuevo punto de vista. Si bien, para poder entender el desarrollo del ser humano y su supervivencia como especie, tenemos que apelar a su razón, característica que lo hace diferente del resto de las existencias, actualmente sabemos que, sin embargo, en su vida cotidiana no emplea únicamente esta, sino que abre paso a los heurísticos y juicios probabilísticos, como herramienta que le permite superar su limitación de procesamiento de información. A lo largo de las diferentes lecturas que hemos tenido que realizar para recapitular la información aquí presente, da la sensación de que aún, en cierta medida, no se le otorga el mismo valor a la razón que a la intuición, y por ende a los heurísticos y juicios probabilísticos. Desde nuestro punto de vista, más que centrarnos en los errores que cometemos dejándonos influir por herramientas inductivas, deberíamos centrarnos en por qué funcionan en determinadas ocasiones los heurísticos y potenciarlos. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora atenderemos a cualquier duda que tengáis.